De ahí que es importante pues mantener un equilibrio en el estudio de los textos bíblicos, ¿verdad? Em, Considerando los distintos aportes que realizan diferentes autores, que no por no declararse, por ejemplo, cristianos o declarar su confesionalidad dentro del cristianismo, deben ser, no por esa razón, deben ser desechados en los seminarios de estudios bíblicos o en las facultades teológicas. Por el, por el contrario, o al contrario, eh, es necesario indicar los aportes que esos autores realizan a la antropología teológica o bien a a la teología o a las distintas disciplinas teológicas que podemos encontrar. En este caso voy a hablar de 4 aportes de Mircea Eliade, específicamente estamos hablando de el capítulo 7 del volumen 1 del texto que en el video anterior he mencionado. Entonces, eh, siempre los 4 aspectos que voy a mencionar están en confrontación con el documento de Martínez Sierra, Antropología Teológica, que como mencioné anteriormente es confesional. Cierto, Martínez Sierra es un jesuita, un erudito jesuita. No por ser confesional estamos restando importancia al documento o al texto. Eh, Simplemente podemos caracterizarlo como un texto confesional. Muchas veces son textos, muchísimas veces son textos muy bien escritos, que tienen una base bibliográfica grande, importante, que son producto de investigaciones de, que se han realizado por décadas en facultades católicas o en seminarios protestantes, no católicos, ¿verdad? De iglesias históricas, generalmente. Entonces, no se trata aquí de restar importancia a un documento o a otro, ¿verdad? Entonces, simplemente ir caracterizando los dos documentos. Es importante que la persona estudiosa de teología pueda realizar, que pueda hacer eso, pueda caracterizar un documento de una manera objetiva, un texto de una manera objetiva, eh, sin que ello implique restarle importancia por un asunto de confesionalidad o de aconfesionalidad, ¿verdad? Esto es importante señalarlo en este momento. 4 aportes creo yo que son relevantes en este texto, en ese capítulo, para el curso de Antropología Teológica y para el estudio de en este caso, el capítulo 1 y 2 de el Génesis, del libro del Génesis. Ese capítulo se llama Cuando Israel era niño, porque hace referencia a lo que se denomina el judaísmo arcaico, a las tribus pastoriles judías. Primer aporte que hace ese texto, ese capítulo, bueno, permite interpretar los textos bíblicos en un contexto antropológico. Ya el paso de interpretar un texto dentro de un contexto ya es importante. Ahora bien, Mircea Eliade interpreta el texto bíblico desde un contexto antropológico, es decir, desde una concepción de ser humano, una concepción fundamentada en documentos científicos. Vamos a ver, la ubicación de los mitos del Génesis, de la creación del Génesis, en un contexto antropológico, permite que tengamos un acercamiento tanto a los posibles autores del texto como a los lectores o a las personas que han leído el texto o a las personas para las cuales fue escrito el texto, pero más importante, entender el ser humano propio de la época en la cual fue generado el relato de capítulos 1 y 2 del Génesis, o los relatos 1 y 2 del Génesis. Mircea Eliade los interpreta como mitos que
que explican el origen del ser humano, como lo que son, y lo coloca a la par, como mencionamos antes, en el mismo nivel de importancia que otros mitos de otras culturas. Ese fue el primer aporte. Segundo aporte, desde mi punto de vista, muestra los elementos simbólicos presentes en los relatos de la creación del Génesis. Muestra los elementos simbólicos. No es casualidad que el mal esté representado en una serpiente, por ejemplo. El elemento simbólico de la serpiente remite a una cultura concreta en la cual, o frente a la cual, fue producido el texto. También no es casualidad la importancia del polvo como símbolo, o del viento, del soplo, como un elemento simbólico en los textos del Génesis. Pero Mirza explica estos elementos. ¿Por qué se habla de estos elementos en los relatos del Génesis y no de otros? Y la explicación que realiza lo hace desde un abordaje antropológico, estrictamente antropológico, científico, no confesional. Eso le da importancia a la interpretación del texto, de los textos bíblicos desde Mircea Eliade. 3. Evidencia las similitudes de los mitos de la creación judía o del Génesis con las obras mesopotámicas, señalando paralelismos entre, por ejemplo, el Enuma Elish o el poema de Gilgamesh en relación con otros mitos presentes en el Génesis. Mircea Eliade interpreta o estudia 4 o 5 mitos del Génesis, relatos distintos, entre ellos la Torre de Babel y otros, y el Arca de Noé, el diluvio, es uno de ellos. Entonces es importante que Mircea Eliade sale del texto bíblico, explora otros documentos literarios contemporáneos o anteriores al Génesis y señala similitudes, evidencia las similitudes, sospechando o planteando la posibilidad de una relación de fuente, ¿verdad? Una relación de fuente de los textos, pero bueno, es difícil afirmar eso, que hayan sido fuentes del Génesis. Lo que podemos afirmar es que en el contexto antropológico del Génesis ya existen los mitos del Enuma Elish y los mitos del poema de Gilgamesh en el imaginario del ser humano de esa época. Pero las evidencias de similitudes considero es importante, es un aporte importante. Pues no es exclusivo de Mircea Eliade, ya varios autores lo han planteado. Esto tal vez no es una gran novedad tampoco. Sin embargo, el abordaje de Mircea desde la perspectiva científica, antropológica, le otorga valor al estudio que él realiza en este documento. Por último, el cuarto aporte es que marca una ruptura con interpretaciones literalistas de la Biblia, bueno, que hoy día abundan, resaltando el valor de los mitos como textos sagrados. Y eso es importantísimo, colocar el punto en ese aspecto, un asterisco, señalarlo, resaltarlo. No es posible o no es adecuado hacer interpretaciones literalistas de los textos bíblicos, sino que desde la antropología teológica tenemos que ver primero, según Mircea Eliade, ver primero el contexto antropológico, la antropología de la época o la concepción, las diferentes concepciones culturales antropológicas de la época, para poder comprender el texto que surge en ese contexto. Y no simplemente este debate ridículo entre creacionistas y evolucionistas, ¿verdad? Que es más de marketing o de, no sé, no logro entender cómo a estas alturas
del siglo, del siglo XXI todavía continúen con ese tema, ¿verdad? Es una cuestión periodística, una cuestión de generar audiencia, tal vez, por parte de los medios, ¿verdad? Pero totalmente superado esa discusión. O sea, no podemos plantear que hay un debate entre creacionismo y evolucionismo, ¿verdad? Ni desde la perspectiva darwinista, que no niega la posibilidad, sino que al contrario le da sentido, ni desde una perspectiva literalista, ¿verdad? Que se torna absurda, cuando ya tenemos herramientas para estudiar los textos del Génesis desde de una manera rigurosa, de una manera más adecuada, más científica, menos vinculada con las creencias, con lo que queremos creer, y más relacionado con lo que realmente son los textos del Génesis, como productos de otro tiempo, de otra época, productos culturales valiosísimos, patrimonio de la humanidad, que muchas veces son leídos en contextos religiosos a la carrera, a lo que salga. Entonces es importante considerar esos 4 aspectos. Agradezco su atención y bueno, para las siguientes actividades estaré también aportando videos. Les agradezco su participación en el aula virtual y bueno, a seguir haciendo las lecturas. No olviden leer a Martínez Sierra. Martínez Sierra da sentido, complementa este texto de Mircea Eliade, nos permite ver otra perspectiva. Nos vemos.